Muy buenas noches, mis amados hermanos y hermanas. Estamos aquí en nuestro servicio de estudio bíblico de los jueves, Iglesia Nuevo Testamento. Muy contentos y gozosos de poder llegar a sus hogares, a sus casas, a través de nuestras plataformas de YouTube. Quiero compartirles un verso que está en la palabra del Señor en el libro de Romanos, capítulo 15, a partir del versículo 5. Romanos 15, versículo 5. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, mis amados hermanos, por este tiempo que vamos a estar aprendiendo la palabra del Señor. Amado Padre, te honramos y te bendecimos. Te presentamos este espacio, este servicio, este estudio, Señor, que vamos a tener en esta noche. Quiero pedirte, Señor, para que mis hermanos, mis hermanas, Señor, que están conectados, puedan recibir, Señor, tu conocimiento, tu enseñanza, Señor Jesús. Visita, Señor, los hogares, Señor. Toca a las personas, Señor, con tu Espíritu Santo, Señor, mi Dios. Gracias por la iglesia, gracias por tu casa, Señor. Estamos, Señor, expectantes para volver a este lugar los jueves. Así que, Señor, también te ponemos esa petición en tus manos, Señor. Igualmente, Dios, quiero rogarte y pedirte, Señor, que tu palabra, Señor, haga en nosotros crecer, Señor, haga en nosotros madurar, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo que vamos a estar disfrutando en comunión, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, mis amados hermanos. Vamos a alabar el nombre de nuestro Señor. ¿Quiénes están dispuestos a danzar en el río del Señor? ¿Quiénes tienen la capacidad? Porque tampoco, si usted puede danzar, dance en medio del río del Señor. ¡Aleluya! Yo danzo en el río y en el río de Dios.
río de Dios está aquí. Aleluya. Hay vida en el río de Dios. ¿Quiénes lo creen? Hay gozo. ¿Quiénes están creyendo lo que están cantando? Soy libre, libre. El río de Dios está aquí. Hay vida. Y hay vida en el río de Dios. Hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre. El río de Dios está aquí. Yo danzo. Y yo danzo en el río. Y yo danzo en el río. Y en el río de Dios de mi Jesús. Y en el río de Dios. Yo danzo, yo danzo, yo danzo en el río. Y yo danzo en el río. Y en el río de Dios. Y en donde es que hay vida, en donde es que hay vida. Dile, hay vida en el río de Dios. Hay gozo en El río de Dios, yo soy libre. El río de Dios está aquí. Aleluya. Y hay gozo. el río de Dios. Y hay gozo. El río de Dios. Yo soy libre. La iglesia dice, hay vida. Batería. Hay vida. Y hay vida. El río de Dios. Hay gozo. El río de Dios. Y soy libre. Gózate en el río de Dios. Hay vida. Hay vida. Y hay gozo. Yo soy libre, libre, el río de Dios. Ah, yo danzo en el río. Y yo danzo en el río. Y en el río de Dios. En el río de Dios. Una vez. Yo danzo en el río. Yo danzo en el río. Y en el río de Dios. ¿En dónde es que hay vida? ¿Te atreves a cantar? ¡Hay vida! 1, 2, 3. Hay vida en Río de Dios. hay gozo en Río de Dios. yo soy libre. El río de Dios está aquí. Hay un gozo y hay vida. Río de Dios. Y hay gozo. Río de Dios. Soy libre. Río de Dios está aquí. Hay vida. Y hay vida. El río de Dios. Hay gozo en El río de Dios. soy libre, libre. El río de Dios está está aquí. bajando, bajando. Díselo, díselo. Y hay vida. Y hay gozo. Soy libre. Río de Dios está aquí. Dile que hay vida, pues. Hay vida. Hay gozo. Soy libre. El río de Dios está aquí. Amén. Aleluya. Alábalo donde estás. Dale una alabanza. Él se la merece. Decíamos al principio del servicio, para los que aún no habían llegado, que al Señor no le gustan las ofrendas mediocres. Y todos nosotros sabemos que nuestra alabanza es una ofrenda para Dios. Entonces vamos a estar enfocados en darle a Dios nuestra mejor alabanza en esta mañana. Amén. Y no solo en esta mañana, no. Perdón. Es en todos los días de nuestras vidas que tenemos que darle al Señor nuestra mejor alabanza, nuestra mejor adoración. Que no quede reservas en nosotros. Les decía también que Dios sabe el potencial que te ha dado. Dios sabe que te ha dado las fuerzas. Y cuando Dios sabe que tú puedes dar un 100% y solo das el 30, o solo das el 50, o solo das el 70, Él sabe que falta algo ahí. Él sabe que no le estás dando lo mejor de ti. Así que vamos a darle nuestra mejor alabanza al Señor, al 100%,
porque Él se la merece y más de ahí. Amén. Vamos a seguir alabando al Rey de Reyes. Te adoramos, Señor. Esta canción es muy conocida, es muy viejita. Yo sé que la mayoría de nosotros la hemos escuchado. No importa si tú no afinas, no importa si no consideras que cantas bonito, solo entona estas palabras que te salgan del corazón. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, aleluya, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, y la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Dile: Santo, santo, santo es el Señor, y reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Aleluya. Al estar frente a ti, Mi Señor, aleluya. adorando frente al mar de cristal, Si tú nos permites ese privilegio, entre la multitud, en asombro allí te habré de postrar, aleluya, me postraré. y mi canto diré a millones proclamándote, amén, y mi voz oirás entre las multitudes cantar.
al que está. Santo, santo, santo es Él, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Todo lo que existe es por Él. Todo lo que existe es por Él. Y al que está en el trono seamos santo, santo, santo es Él. Y al que está en el trono, aleluya. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos y el poder. Todo lo que existe es por Él. Todo lo que existe es por Él. Todo lo que existe es por Él. Seguimos aquí, mis amados hermanos. Gracias a todos los que se han conectado en esta transmisión, en este video, por nuestra plataforma de YouTube. Aquí tenemos todos nuestros servicios de los cultos de los domingos, de los jueves. Puede repasar cualquiera de los servicios que hemos estado transmitiendo a través de la plataforma. Y quiero aprovechar esta ocasión para comentarles de algunas informaciones muy importantes. Número uno, recordarles a todos que pueden depositar o transferir sus diezmos y ofrendas en nuestras cuentas de la iglesia, las cuales estaremos proyectando aquí en la parte de abajo, donde usted puede hacer su ofrenda al Señor. Recordarles que estamos todavía levantando esta obra, este templo al Señor, esta casa, y con su apoyo y la ayuda del Señor estamos avanzando. Bendiciones para todos por eso. También algunas informaciones importantes. El día 11 de febrero, anota la fecha, Mujer de Dios, tenemos una participación especial para las mujeres de la casa. Conéctate mujer, conéctate mujer. Si te has sentido desconectada o fría o apartada del Señor, este es tu momento, mujer de Dios. Es una actividad especial de nuestro ministerio Mujeres de Gracia y va a participar nuestra estimadísima y querida pastora Kenia Johnson. Ahí estaremos por Zoom. Puede a través de nuestras redes sociales tener más información de esa actividad. Excelente, excelente. Y también quiero avisarle que estamos en nuestro tiempo de oración, nuestras mañanitas. Este lunes iniciamos con un estudio diario del libro de los Salmos. Hemos estado estudiando a partir del Salmos 1, Salmos 2, Salmos 3. Hemos tomando algunos versículos para orar también con la palabra del Señor. En ese espacio estamos tomando peticiones, estamos orando. Y quiero invitar a toda la comunidad de fe, a todos nuestros hermanos que saquen ese espacio, tanto a las 6 de la mañana como a las 6 de la tarde, a través de Zoom. Tenemos un espacio de oración donde usted puede presentar peticiones, escuchar a los hermanos, orar con ellos y así nosotros lograr
conectar con el Señor y que el Señor escuche nuestras peticiones. Es un espacio sumamente especial. Hemos visto respuestas de Dios, hemos visto sanidades, hemos visto personas recibiendo al Señor en las mismas mañanitas, hemos visto personas que se han arrepentido en las mismas mañanitas, hemos visto de todo en las mañanitas. Y es una comunidad realmente de oración, y queremos pedirle que sigan conectándose tanto los de lunes a sábado, 6 de la mañana, como también de lunes a sábado a las 6 de la tarde. Son 2 espacios de oración que tenemos ahí para toda la comunidad. Queremos aprovechar en este momento para reconocer y felicitar a nuestro obispo pastor Magdiel Taveras, que está de cumpleaños hoy. Pastor, muchas felicidades. Te mandamos un abrazo fuerte desde aquí, desde la casa, y queremos desearte todo lo mejor de Dios para ti, largura de vida, prosperidad, éxito, que el Señor te conceda los anhelos de tu corazón. Y bueno, ahora que estás con la pastora, puedes abrazarla, puedes estar con ella, que yo sé que es un anhelo de tu corazón estar con ella. Y te bendecimos, pastor. Deseamos que tu ministerio siga creciendo, que la iglesia siga creciendo. Y si me permites, orar por ti en esta noche. Señor, te doy gracias a Dios por la vida de nuestro obispo, nuestro pastor, Magdiel Taveras. Gracias, Señor, por este hombre de Dios, Señor, que tú nos has permitido, Señor, conocer, relacionarnos, Señor. Gracias por su vida, Señor, mi Dios. Gracias, Señor, por su carácter, Señor, por lo que tú has depositado en él, Señor, mi Dios. Hoy en su día de cumpleaños quiero pedirte que tú le sigas bendiciendo con salud, con prosperidad, con éxito, Señor, mi Dios. Gracias, Padre, Señor, por la vida de nuestro pastor. Le bendecimos y le honramos en el nombre de Jesús. Así que, pastor, muchas felicidades. Espero que hayas recibido muchos mensajes. Me imagino que has recibido muchos mensajes, muchas felicitaciones. Y es porque te amamos, amado pastor. Te amamos y te respetamos y te honramos y te bendecimos mucho. Aleluya. Dios te bendiga, amado. Mis amados hermanos y hermanas, quiero que pasemos ahora a la palabra del Señor, al estudio de la palabra del Señor. Como se han dado cuenta, los jueves hemos estado estudiando la palabra del Señor a través de los diferentes libros de la Biblia. Empezamos primero el año pasado ¿verdad?, explicando qué era la Biblia y todo eso, y ya entonces pasamos ahora a los distintos libros de la palabra del Señor. Y yo sé que esta palabra de hoy a usted le va a ministrar, le va a traer una enseñanza especial. La palabra de hoy está a cargo de nuestra estimadísima hermana Cristi López. Así, mis amados, disfrutemos de la palabra del Señor. Buenas noches, mis hermanos. Una noche más nos vamos a reunir a estudiar la palabra de Dios. Vamos a continuar esta noche con una de las cartas paulinas, que es la carta a los romanos. Pero antes de comenzar, vamos a orar. Vamos a presentar este tiempo al Señor, y para que el Señor me dé sabiduría para comunicar todo esto que he podido estudiar y transmitírselo de una manera que ustedes lo puedan asimilar y que quede en su corazón. Señor, te doy gracias por esta noche, te doy gracias por tu palabra, porque ella es la que nos hace crecer, la que nos confronta, la que nos lleva a la estatura de Cristo. Permite que esta palabra transforme nuestras vidas, como dice en Romanos 12, que seamos transformados por medio de la renovación de tu entendimiento, Señor. Pues, Padre, yo te pido, te la presento la palabra, te pido que sea de crecimiento y que caiga en tierra fértil y esta palabra dé fruto en nuestras vidas. Gracias, Señor. Dame sabiduría, entendimiento y ayúdame a transmitir esto de una manera que tu pueblo lo pueda entender y que a mí me pueda quedar. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, continuando con la serie que hemos venido desarrollando sobre las cartas, ya estamos de toda la panorama bíblica. Pues en el Nuevo Testamento ahora estamos haciendo las cartas paulinas y las cartas generales. Lourdes la semana pasada trató una de las cartas generales y hoy yo voy a tratar el libro de los Romanos. El libro de los Romanos fue dirigida a la iglesia que estaba en Roma, escrita por Pablo en
en Corintios, porque él duró 3 meses en Corintio, y desde ahí redactó la carta en su tercer viaje misionero alrededor del año 56 DC. Fue dirigido a una iglesia en un lugar en Roma, que todos sabemos que Roma era la capital, era el centro del todo el imperio romano, y que era una ciudad con muchas cosas que estaban sucediendo, además de que era el centro político y de ejército y militar del imperio romano. También se daba que la sociedad romana estaba en decaimiento. Había mucho pecado. El que sabe un poco de historia, o si usted nunca ha visto un documental de la condición del imperio romano, había gula, fornicación, adulterio, homosexualidad, incluso la población no trabajaba, era mantenida por el Senado. Era una población que la mitad era esclava, la otra mitad era libre y un pequeño porcentaje era rica. Es decir, que era una población que estaba en mucho detrimento, como población en su parte moral principalmente. Dicho esto, él deseaba ir a la iglesia de Roma. Pablo deseaba ir a la iglesia de Roma a visitar a los romanos, porque aunque él no fundó esta iglesia, él quería pasar un tiempo con ellos y tener algún fruto en medio de esta iglesia. Él quería pasar antes, porque él iba con camino a España, porque ya él había completado la programación del evangelio desde Jerusalén hasta la región de Iliria. Así mismo lo dice él. Y como él dice, ya no me queda más territorio en que predicar, me dirijo a España. Quiero pasar un tiempo con ustedes y espero que ustedes me ayuden a llegar a España. Realmente no se sabe quién fundó la iglesia de Roma, compuesta mayormente de gentiles. Aparentemente no fue ningún apóstol, sino que se piensa que fueron aquellos que recibieron el evangelio ya sea en Pentecostés, o algún fruto del ministerio, alguna persona que haya sido fruto del ministerio de Pablo, o incluso se ha mencionado que fue Cornelio y su familia. Sí, se dice que fue cualquiera de estas personas, pero no se sabe exactamente quién fundó la iglesia de Roma. Pablo, si tú lees el libro de los Romanos, hace referencia de que es una iglesia estable, es una iglesia fuerte y aparentemente una iglesia madura. Y posiblemente sin problemas doctrinales, porque Pablo no hizo referencia a ningún problema doctrinal. Pero él escribió esta carta primero para introducirse, porque él iba, aunque Pablo no necesitaba introducción entre medio de los gentiles, pero él quería introducirse antes de su visita, y como ya había dicho, él quería tener algún tipo de frutos entre ellos. También escribió la carta de Romanos para enfatizar la universalidad del evangelio de Cristo, que no es para todos, al contrario, que es para todos, tanto para los judíos como los gentiles. Es decir, él quería nivelar a una igualdad a los judíos y a los gentiles delante de Dios. Escribió para dar a la iglesia de Jesucristo una presentación clara e inclusiva de la doctrina de la salvación por la fe. Y también escribió por razones personales, como ya había mencionado, para que le ayudaran a llegar a España. También pidió ayuda o apoyo en la oración para su visita en Jerusalén, porque él había hecho una recolecta para los pobres en Jerusalén, porque en Jerusalén había una crisis, había una hambruna, y él recolectó una ofrenda. Él iba a Jerusalén a llevar esta ofrenda, y también, vuelvo y repito, para tener algún fruto entre ellos. ¿Cuál es el tema principal del libro de los Romanos? Bueno, el tema principal o el tema central es la justicia. ¿Pero de qué justicia? Bueno, la justicia que Dios provee para la humanidad pecadora,
que no es más que la salvación o provisión del Señor para nuestra condición caída, no a través de obras. Y cuando él habla de obras, está hablando de la ley, sino a través del sacrificio de Jesucristo, que solo se recibe por fe. Hay que recalcar mucho esto, porque él lo recalca una y otra vez, no solamente en el libro de Romanos. En sus otras cartas, Pablo recalca que es solo por fe. Romanos es uno de los documentos teológicos más importantes de toda la Biblia. Incluso se le llama la catedral del Nuevo Testamento. A mí me encanta el libro de los Romanos. Yo me enamoré del libro de los Romanos, principalmente por el capítulo 1 y el capítulo 2. Y desde ahí es una de mis cartas preferidas. Vamos a tratarlo en 5 puntos, porque es una carta larga, intensa y tiene mucha información. Es decir, yo incluso voy a hacer como una pequeña panorámica y aún así no lo voy a, vamos a decir, no lo abarco todo. Entonces, vamos a tratarlo en 5 puntos o en 5 temas, basado como lo trata la Biblia de Estudio Teológica. El primer punto, que comienza en el capítulo 1, versículo 18, hasta el capítulo 3, versículo 20. El primer punto es una visión esclarecedora de la naturaleza del problema humano. Es decir, del capítulo 1 al capítulo 3, como hace referencia, se trata sobre la naturaleza humana caída. Habla en el versículo, comenzando con el versículo 18, de la impiedad e injusticia de la humanidad. Cómo el Señor se le ha revelado a la humanidad sus cualidades invisibles, que es su eterno poder y deidad, a través de su creación. Eso está en el versículo 19. Entonces, más adelante, sigue diciendo en el versículo 21, que como no le reconocieron como a Dios, a pesar de haber conocido a Dios, es decir, ellos conocieron a Dios, y obviamente ellos conocieron a Dios, porque sabemos que, por ejemplo, después de Noé, vino toda la descendencia humana, ¿verdad que sí? Y Noé y sus hijos conocían a Dios, pero no le conocieron como a Dios, por lo tanto se extraviaron en sus vanos razonamientos, cambiando la verdad de Dios o la gloria de Dios por reptiles, cuadrúpedos, es decir, por animales. Y si cuando yo leí esto por primera vez, yo dije, ay, pero mira, una respuesta a la teoría de la evolución o de Darwin, según mi pensar, que sigue tratando. Entonces, que a raíz de que ellos no lo glorificaron como a Dios, ni lo conocieron, ni lo reconocieron, y se extraviaron en sus vanos razonamientos, entonces dice que por lo tanto el Señor los entregó a sus malos deseos, a sus concupiscencias, a lo que ellos querían. Es decir, tú no, ok, muy bien, tú no me quieres reconocer, tú no me quieres aceptar, entonces yo te voy a dejar para que tú tomes tu propio camino, el que tú quieras. Y esto trajo como consecuencia, según la palabra, el extravío sexual de la humanidad, la homosexualidad. Eso está por el versículo 24, 25, lo pueden leer. Le insto que lean el libro de Romanos. Es un libro hermoso, me encanta. Tiene muchas explicaciones. Y la mejor versión para leerlo de manera entendible, yo diría que fuera la Nueva Traducción Viviente, así que se las recomiendo. Después de ahí, dice en el versículo 26 y 27, que decidieron adorar a la creación antes que al Creador. Y vemos cómo tienen al Dios Sol, a la Luna, a la Madre Tierra. Incluso hoy en día tenemos todo eso, y la gente comenzó a adorar a la creación antes que al mismo Creador. ¿Y cómo voy yo a adorar por ejemplo, a un florero, cuando yo puedo adorar al que hizo el florero, o darle honra al que hizo al florero, ¿verdad? Y esto los llevó o permitió que llegaran a la depravación mental. Yo voy a leer el versículo 28, 29 y el 32 en el capítulo 1 del libro de Romanos, que dice así:
Como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental, estoy leyendo en la NBI, para que hicieran lo que no debían hacer. Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaño y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres, son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Saben bien que, según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueba a quienes las practican. Todo esto vino a consecuencia de que ellos no quisieron reconocer a Dios. Entonces Dios los entregó a sus propios caminos, a sus concupiscencias. Y esos son los resultados que vemos que pasó. E incluso Pablo repite esto en el libro de Gálatas. Básicamente, esa última parte lo podemos leer en el libro de Gálatas con los frutos de la carne. Y de aquí pasamos al capítulo 2, que le dice que no tienen excusa quien quiera que seas, judío o gentil, condenándose a sí mismo, acumulan castigo en el día del juicio de Dios. En el versículo 6 dice, porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Y del 9 al 11 dice, habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen el mal, los judíos primeramente, y también los gentiles, pero gloria, honra y paz para todos los que hacen el bien, los judíos primeramente y también los gentiles, porque Dios no hace acepción de personas. Establece también que todos los que pecaron sin conocer la ley, eso está como en el versículo 12 por ahí, serán juzgados sin la ley, pero aquellos que sí le conocieron serán juzgados por ella. Cuando yo leí esto por primera vez, yo dije, pero mira la respuesta ahí de aquellos que no conocieron, por ejemplo, que no se le predicó el evangelio como tú y yo se nos ha predicado. ¿Cómo serán juzgados? Pues si tú lees un poco más, serán juzgados por su conciencia, que muchas veces está establecida en sus corazones, incluso habla de conciencias cauterizadas. Y del versículo 10, entonces pasamos del versículo 17 en adelante a poner en nivel de igualdad delante del Señor a los judíos y a los gentiles. En el versículo 2, versículo 26 dice, por lo tanto, si los gentiles cumplen los requisitos de la ley, no se les considerará como si estuvieran circuncidados. El que no está físicamente circuncidado, pero obedece la ley, te condenará a ti que, a pesar de tener el mandamiento escrito, entiéndase a los judíos, y la circuncisión quebranta la ley. Y en el capítulo 3, versículo 10, dice, así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado. A una se han corrompido, no hay nadie que haga lo bueno, no hay solo uno. Entonces, está poniendo a toda la humanidad en igualdad de condición. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Ese es el punto número 1. Ahora, el punto número 2, que comienza desde el capítulo 3, versículo 21, al capítulo 4, lo que hace que Dios da una respuesta al problema humano, a la condición humana que previamente hemos establecido, de la nueva posición que Dios ofrece a todos los seres humanos a través de, primero, de la obra de Cristo, es decir, la obra en la cruz de Cristo. 2, el carácter totalmente gratuito de la provisión divina, es decir, la salvación es totalmente gratis. No tenemos nada que hacer para poder compararla. Es gratis, es gratuita. Y 3, la fe establece que la fe como el único camino para experimentar la provisión
de Dios. Sí, lo único que necesitamos, tanto los judíos como los gentiles, es fe. No es a través de la ley ni el cumplimiento de la ley, sino a través de la fe. Se establece en el capítulo 3 del versículo 19 y 20, dice que la ley, su propósito, además de evidenciar el pecado, es decir, la ley vino para mostrarnos que estamos pecando. Si no sabíamos que este micrófono está ahí, hasta que alguien nos dice, mira, hay una ley que dice que ese micrófono está ahí. Es un ejemplo. Entonces la ley lo que vino a hacer es evidenciar el pecado. Su propósito es evitar que la gente tenga excusa y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. Lo único que hace es mostrar lo pecadores que somos todos. En Romanos 3:23 dice, pues todos han pecado y están destituidos o privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia somos justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Establece que recibimos esto por medio de la fe únicamente. Versículo 28, porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por obras que la ley exige. Y el versículo 30 dice, pues no hay más que un solo Dios, Él justificará por la fe a los que están circuncidados y mediante esa misma fe a los que no lo están. Exponiendo, entonces de ahí va al capítulo 4, siguiendo la misma línea, y expone el caso de Abraham, que fue justificado antes de la circuncisión y antes de la ley. Fue justificado por su fe en el Señor. Creyó esperanza contra todo pronóstico. Por eso en el versículo 24 del capítulo 4 dice, Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor. Es decir, ¿qué es lo que va a tomar el Señor en cuenta? Nuestra fe. Entonces, en el punto 3, que abarca Romanos capítulo 5, 6, 7 y 8, habla de la seguridad de los cristianos en esta vida y en el futuro. ¿Seguridad de qué? Bueno, en el versículo 1 del capítulo 5 dice, tenemos paz para con Dios. Después, más adelante dice, tenemos acceso a su gracia, en la cual nos mantenemos firmes. También dice que tenemos seguridad porque nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y en el versículo 5, del 3 al 5, dice que también nos regocijamos en el sufrimiento. ¿Nos regocijamos en el sufrimiento? Sí. Porque, ¿por qué nos regocijamos en el sufrimiento? Dice, y no solo en esto, sino también en nuestro sufrimiento, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter. La entereza de carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. ¿Por qué en el sufrimiento? Porque el sufrimiento es como cuando el soldado o el raso va al bootcamp, al campo de entrenamiento por primera vez. Llega como un civil y a través de un entrenamiento de disciplina, un entrenamiento de sufrimiento, un entrenamiento que lo vemos en las películas, y al final de ese episodio, de esa disciplina, de ese entrenamiento, sale un soldado, sale una gente con disciplina, sale una gente con resiliencia, sale una gente con resistencia, sale una persona que está preparado para ir a la guerra. Entonces, ¿qué hace el sufrimiento? ¿O qué hacen los procesos?
porque el sufrimiento lo que hace el Señor es que nos permite entrar en procesos para que nosotros nos formemos, para que tengamos carácter, para que tengamos resistencia, para que podamos ser fortalecidos de manera tal que podamos enfrentar las batallas de la vida o la batalla que tenemos, porque dice la palabra que estamos en una guerra, está en Efesios capítulo 6. La seguridad, entonces después dice más adelante, la seguridad de la vida eterna, la justificación de ya que por un solo hombre entró el pecado y todos fuimos condenados, cuánto más si Cristo murió por nosotros, por él entró la salvación. El Cristo, el Adán perfecto, un Adán seguro, un Adán que nosotros podemos confiar perfectamente en él. En el versículo 18 dice, del capítulo 5, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Porque así como la desobediencia de un solo, muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. Sí, a través del sacrificio de Cristo, de uno solo, nosotros todos que fuimos pecadores, por uno solo, recibimos salvación, recibimos vida eterna. Otra seguridad que recibimos es la seguridad de que estamos muertos al pecado y ya no somos esclavos del pecado. Y aunque tengo una naturaleza limitada por este cuerpo caído, por esta naturaleza caída, la ley del espíritu de vida me ha liberado. ¿Para qué? Para que pueda vivir una vida en victoria según el espíritu. Para que entonces, como dice en Romanos 8, 1 y 2, dice, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de él, la ley del espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Es decir, ya yo no soy esclavo del pecado, ya yo no estoy muerto del pecado, sino que ya yo tengo la ley del espíritu gobierna sobre mí para darme vida. Entonces la otra seguridad es que la seguridad de que somos esclavos de Cristo. En Romanos 6, versículo 16 dice, claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. En el 18, en efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora ustedes son esclavos de la justicia. Pero en el 22, pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, es decir, somos servidores de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, la otra seguridad, la seguridad que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, dice la palabra en Romanos 8:26, dice, asimismo en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos, no sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. También la seguridad de que somos más que vencedores y nada nos podrá separar del amor de Dios. En Romanos 8:28, una porción de la palabra muy conocida y muy famosa dice, ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, también los llamó, y a los que llamó, también los justificó, y a los que justificó, también los glorificó. Y también la seguridad de que seremos transformados. En Romanos 8:22 dice, sabemos que toda la creación gime a una, como si estuviera en dolores de parto,
Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente, mientras aguardamos nuestra adopción como hijo, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Y en el Romanos 8, 29 y 28 dice, porque a los que Dios conoció, también predestinó, y a los que predestinó también los llamó, y a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. Es decir, vamos a tener cuerpos glorificados. Entonces estamos esperando por la glorificación de nuestros cuerpos. Y pasamos al punto número 4, que va desde Romanos capítulo 9 a Romanos 11, versículo 36. Y el punto 4 es que el plan misterioso y maravilloso de Dios para incluir judíos y gentiles a su pueblo. Aunque este punto viene desarrollándose en Romanos 2, del 17 al 29, y en Romanos 8, del 1 al 19, a partir del capítulo 9 en especial, comienza a poner en el mismo plano a Israel con los gentiles, desarrollando cuáles son los verdaderos descendientes de Abraham. En el versículo 9:6 dice, no todos los descendientes de Israel son de Israel. Y en el versículo 8 dice, se considera descendencia de Abraham los hijos de la promesa. En el versículo 11 dice, para confirmar que no es en base a las obras, es decir, la ley, sino al llamado de Dios. Y en el versículo 16 dice, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. En el versículo 23 del capítulo 9 dice que si lo hizo para dar a conocer sus gloriosas riquezas a los que eran objeto de su misericordia y a quienes de antemano preparó para esa gloria. Esos somos nosotros, a quienes Dios llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Así lo dice en el libro de Oseas, llamaré a mi pueblo a lo que no son mi pueblo, y llamaré mi amada a lo que no es mi amada. Y sucederán que en el mismo lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, serán llamados hijos del Dios viviente, refiriéndose a nosotros los gentiles. Y en el versículo 30 sigue diciendo, los gentiles han alcanzado la justicia sin haberla buscado, porque Israel, como dice en el versículo 32, no buscaron la justicia mediante la fe, sino mediante las obras, la ley, y no se sometieron a la justicia de Dios. Versículo 10, capítulo 10, versículo 3. Cristo, que es el fin de la ley, es el cumplimiento de la ley. Eso está en el versículo 4 del capítulo 10. Ya que el evangelio es lo siguiente. Y esto es como el fundamento que utilizamos para evangelizar. Porque dice aquí, en Romanos capítulo 10, versículo 8. Esta es la palabra de fe que predicamos. Esto es lo que nosotros creemos. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Así dice la Escritura, todo el que confíe en Él no será jamás defraudado, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Diciendo aquí que no se trata de la ley, o no se trata de obras, o no se trata de si yo soy judío, si soy gentil. No, se trata que todo se basa en la fe, en la obra redentora de Jesucristo en la cruz. Y si tú confiesas el nombre del Señor y crees que Él murió y resucitó de los muertos, entonces serás salvo. Y como Israel sigue diciendo, no se sometió, el Señor los provocó a celos.
como dice en Romanos 10, del 8 al 13, que dice así, perdón, de Dios del 19 al 20, perdón. Pero insisto, ¿acaso no entendió Israel? En primer lugar, Moisés dice, que eso está en Deuteronomio 32, 21. Yo haré que ustedes sientan envidia de los que no son nación y voy a irritarlos con una nación insensata. Luego Isaías se atreve a decir, dejé que me hallaran lo que no me buscaban y me di a conocer a los que no preguntaban por mí. Es decir, el Señor se dejó hallar por otro pueblo que no era el pueblo de Israel, que somos nosotros los gentiles. Pero aún Israel se endureció. En todo el capítulo 11, el Señor habla cómo y cuándo Israel será restaurado. Porque quiero decirle que Israel será resetado en el cuerpo, en el reino, en el plan. Y en Romanos 11, capítulo 11, versículo 25 dice, hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan presuntuosos. Eso es hablando a los gentiles. Parte de Israel se ha endurecido y así permanecerá hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. De esta manera, todo Israel será salvo. Y para terminar, entonces, viene el punto número 5, que va desde el Romanos capítulo 12 hasta Romanos capítulo 15, versículo 13. Y el punto 5 trata de la transformación de la manera de pensar y vivir que Dios espera de su pueblo. Esto es una de mis porciones preferidas. Dice Romanos 12, capítulo 1, Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Tengo una confusión ahí con los capítulos versículos. Pero dice así, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Por qué tenemos que renovar nuestras mentes? Porque en nuestras mentes está nuestro sistema de creencias. Todo nosotros tenemos un sistema de creencias en nuestras vidas que se va formando a medida que vamos creciendo. Y ese sistema de creencias que está en nuestros pensamientos, cuando pasa un evento externo a nosotros, lo que cuela ese evento son nuestros sistemas de creencia, como nosotros pensamos. Y eso nos lleva entonces a tener una conducta, a tener una reacción, a tomar decisiones. Entonces que el Señor dice, bueno, transfórmense sus pensamientos, sus creencias con la palabra, a raíz de la palabra. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener reacciones con las cuales nos parezcamos a Cristo. De eso es que habla. Que también nos está pidiendo, y sigue en el versículo 3, que nadie tenga un concepto de sí más alto del que deba de tener, sino piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado, porque todos somos partes de un cuerpo. Sí, Dios no está pidiendo que no pensemos que somos mejores que los demás, porque cada quien tiene una función y todo el mundo es necesario. Y sigue diciendo en el versículo 9 que el amor debe ser sincero. Y dice, aborrezcan el mal, aférrense al bien, ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien, sirvan al Señor con el fervor que le da el Espíritu. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración, ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad, bendigan a quienes los persiguen, bendigan y no maldigan, alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran,
Vivan en armonía los unos con los otros, no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes, no se crean los únicos que saben. Nos da un listado de cosas que debemos de ser y hacer, que debemos ser transformados y vivir de una forma que agrade al Señor. Y sigue, no paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de Dios. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza. Dejen el castigo en las manos de Dios. Y termina el capítulo 12 diciendo, no te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Sí, el Señor viene a transformarnos para que nosotros podamos ser todo eso. Y en el capítulo 13 sigue diciendo que respetemos a las autoridades, y más adelante habla de pagar nuestros impuestos. Desarrolla en el capítulo 13 esos dos temas, el respetar las autoridades, porque Dios puso las autoridades con un fin para hacer cumplir el bien y dar castigo a los malos. Y dice la palabra que paguen sus impuestos porque las autoridades necesitan esos impuestos para poder trabajar. Y sigue más adelante que debemos estar conscientes. Otra cosa que dice, que no tenga deuda con nadie, solo la del amor. Y en el versículo 10 dice que el amor es el cumplimiento de la ley. Así que en otra palabra, si nosotros tenemos amor y vivimos en amor, el verdadero amor que nace en Cristo, con esto cumplimos la ley y también cumplimos los mandamientos de Dios, cumplimos la gracia. También más adelante dice que debemos estar conscientes del tiempo que vivimos, pues nuestra salvación está cerca, que nos pongamos la armadura de la luz, que vivamos decentemente y no nos preocupemos por satisfacer los deseos de la carne, que recibamos al débil en la fe. Eso está ya más adelante, precisamente a partir del capítulo 14 comienza a hablar de los débiles en la fe, que no entremos en discusiones con ellos, sino que seamos pacientes con los hermanos. Y desarrolla la parte donde dice que si un hermano hacer algo o te ve haciendo algo y es tropiezo, no lo haga. Evítalo hacer por amor a ese hermano. Que si comer, por ejemplo, carne es de tropiezo para un hermano y ese hermano está contigo, pues no coma la carne delante de ese hermano si es de tropiezo. Porque en el capítulo 15, versículo 1 dice, los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles en vez de hacer lo que nos agrada. Cada uno debe de agradar al prójimo para su bien, con el fin de edificarlo. Porque ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo, sino que, como está escrito, sobre mí han recaído los insultos de tus detractores. Sí, está diciendo que si Cristo no se agradó a sí mismo, sino que trató de agradar a sus hermanos, sin desobedecer al Señor, porque como dice la palabra, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. No estamos hablando de ese tipo de agrado, sino de no quebrantar ni ser piedra de tropiezo para nuestros hermanos. Entonces debemos de serlos, con cosas que quizás nosotros entendamos que no es pecado, pero para ellos lo es. Entonces debemos ser sabios y no ser piedra de tropiezo. Y él concluye con todo esto, y de aquí, como de costumbre con Pablo, él hace una despedida, manda a saludar a una lista de personas y los saluda y se despide de ellos. Y termina, yo quiero terminar con lo que Pablo termina y dice que el Dios eterno ocultó su misterio durante los largos siglos, pero ahora lo ha revelado por medio de los escritos proféticos, según su propio mandato, para que todas las naciones obedezcan a la fe. Entonces sigue diciendo y termina, al que puede fortalecerlos a ustedes
conforme a mi evangelio y a la predicación acerca de Jesucristo, al único sabio Dios. Sea la gloria para siempre y por medio de Jesucristo. Amén. Y con esto concluimos vamos a decir un pequeño resumen, porque vendría siendo algo un poco resumido, del libro de Romanos, donde podemos aprender tantas cosas. Romanos es un libro tan rico, y yo espero que ustedes tengan la oportunidad de leer este libro, de saborearlo, de meditar en él y ponerlo por obra en sus vidas. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por este estudio, porque nos permitió conocer su palabra. Y la palabra es la que nos transforma, la palabra es la que nos hiere de manera tal que podamos ser diferentes. Vamos a orar en esta noche. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, por todo lo que hemos aprendido aquí. Padre, que podamos ser, como dicen Romanos capítulo 12, transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, pero el entendimiento de tu palabra. Señor, que crezcamos y nos parezcamos a ti. Que podamos tener un carácter que se parezca a ti, que la gente pueda decir verdaderamente, ella o él es hijo de Dios. Padre mío, trabaja en nuestras vidas, en nuestros corazones. Espíritu de Dios, tú que eres el que nos da convencimiento de juicio y de pecado, te pido que vengas a convencernos que necesitamos tu transformación. Y Espíritu de Dios, haz la obra en nosotros de manera que podamos ser transformados. Te damos gracias por esta noche. Bendecimos a la congregación, bendecimos a la iglesia, bendecimos a nuestros pastores, Señor. Y te doy gracias por esta noche, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Buenas noches.